Revisamos en esta ocasión la hipertensión intracraneal. Es el incremento de la presión habitual dentro del cerebro debido a una variedad de causas que condicionan en forma progresiva compromiso en el riego sanguíneo con posibilidad de alcanzar la ausencia de circulación sanguínea y en consecuencia una muerte secundaria. El cerebro es un tejido delicado que para su protección a daños externos se encuentra cubierto por los diferentes huesos que en forma de caja constituyen al cráneo. En su interior, para evitar que algunas desaceleraciones corporales habituales lo hagan chocar en contra de la dura estructura ósea, se protege todavía aún con un líquido circulante que debe tener una presión ligeramente mayor al del espacio exterior para poder absorber los impactos leves. Esa presión apenas elevada permite que exista el flujo de sangre con sus nutrientes hacia las células, que son las neuronas, y también facilita que fluya la sangre en retorno contrario para eliminar sus desechos. Así, el interior del cráneo se encuentra conformado por tres diferentes elementos: el cerebro, la circulación sanguínea y el líquido cefalorraquídeo. Entre esos tres elementos suele condicionarse modificaciones cuando cualquiera de ellos se incrementa a fin de mantener constante la presión intracraneal. La alteración de cada uno de estos elementos puede llegar a constituir una causa que produzca la hipertensión cerebral. Entre las causas de origen cerebral se encuentran crecimientos debido a tumores, aumento de volumen por problemas inflamatorios, como pueden ser traumatismos por golpes o infecciones con encefalitis, meningoencefalitis, abscesos o procesos como la rabia. Enfermedades metabólicas como la diabetes y la hiponatremia, uremia, radiaciones, intoxicaciones que pueden ser por alcaloides, fármacos o por parásitos. Ya como alteraciones de origen vascular se pueden referir las obstrucciones causadas por las embolias, acumulación de sangre como hemorragias y hematomas, deformidades vasculares como son los aneurismas, que son una especie de globos que se forman en el trayecto vascular y que van a ir aumentando de tamaño, hipertensión arterial, alteraciones gasométricas cuando disminuye el oxígeno o se eleva el dióxido de carbono, y algunos anestésicos con sus efectos secundarios. El líquido cefalorraquídeo que se produce en el interior del cerebro y lo rodea puede tener un aumento de volumen a partir de una mayor producción cuando tenga una neoplasia del plexo coroideo, que es el lugar donde se llega a producir. Bloqueos en la circulación que en un dado caso puedan generar hidrocefalias o bien que existieran quistes o malformaciones especiales. O bien que la persona tenga una válvula artificial colocada precisamente y que esté funcionando con una deficiencia cuando normalmente su función es controlar su circulación de ese líquido. Otras causas especiales van a incluir la deficiente expansión del cráneo, por ejemplo, con el caso de las microcefalias. Cuando se tenga el cierre prematuro del cráneo con la craneosinostosis, por el hecho que normalmente el cerebro está creciendo y necesita espacio en ambos casos, o bien cuando existan tumores óseos del cráneo o haya laceraciones por cuerpos extraños, como por ejemplo bala, aire o el aplastamiento también del tejido cerebral. Cuando la presión dentro del cráneo se empieza a elevar por arriba de lo normal, se puede notar como consecuencias que la circulación sanguínea arterial disminuye hacia el cerebro, causando así entonces que las neuronas se limiten en su aporte de nutrientes, que es la glucosa básicamente y el oxígeno, por lo que su función o su metabolismo disminuye, lo cual se va a expresar y se va a notar con una disminución en la reactividad y en la actividad habitual que llega a tener el paciente. A mayor deficiencia, la célula empieza a emplear otra alternativa para obtener energía, pero a cambio genera sustancias dañinas para el cuerpo, que son ácidos, antes de llegar al daño que le condiciona primero aumento de volumen y enseguida muerte neuronal ya irreversible. La circulación venosa con la hipertensión tiene dificultad para poder sacar o extraer los desechos metabólicos, que funciona ahora entonces como una intoxicación progresiva con daño adicional a las neuronas. El tejido cerebral, por la presión a la que se encuentra sometido, ahora va a ser empujado a tratar de salir por los orificios naturales del cráneo, causando en estos lugares compresiones vasculares que van a impedir una circulación sanguínea favorable
llegando a tener así entonces deterioro de sus tejidos en una forma más rápida. La obstrucción al flujo de retorno incrementa el volumen adentro y condiciona así una mayor presión y como consecuencia una mayor deficiencia en la circulación sanguínea. El orificio mayor por donde intenta salir el tejido cerebral situado en la parte inferior del cráneo comprime ahora el flujo sanguíneo que mantiene en función al corazón y los pulmones. Su obstrucción definitiva define entonces la muerte. Este cuadro que compromete la circulación cerebral tiene su pronóstico de acuerdo a la forma como se va estableciendo. Si es agudo o traumático, el riesgo de muerte obviamente es mucho mayor. Como contraste a esta consideración, los niños de menor edad tienen posibilidad de resistir mejor la hipertensión intracraniana al no tener cerrados todavía de forma total sus huesos del cráneo. Pero a cambio de esta característica, en ellos puede ser más difícil llegar a detectar las manifestaciones relacionadas a la hipertensión intracraneal también. Para sospechar el desarrollo de este cuadro, deberán documentarse datos de ser posible identifiquen o por lo menos orienten hacia la causa que lo llega a generar. Otros datos presentes están relacionados con las manifestaciones de la hipertensión intracraniana. Los datos en el inicio de la hipertensión incluyen dolor de cabeza y vómitos como los datos más importantes. Estos dolores de la cabeza se podrán manifestar en los niños pequeños, los que todavía no pueden comunicarse de una manera conveniente, mediante un estado de irritabilidad expresado entonces con llantos frecuentes de intensidad variable acompañada de movimientos corporales de desesperación que van a ser variados. Cuando ya identifican la zona afectada, la presionan o la señalan de forma recurrente. Deberá descartarse que no se acompañe de fiebre cuando tengan una temperatura mayor de 38 grados. Los vómitos en especial no se relacionan con la alimentación, o sea, no necesariamente tienen que comer y vomitar, aquí vomitan sin comer. No manifiestan ganas previas de vomitar, salen de forma espontánea. La cantidad y la fuerza con la que se proyectan puede tener también diferente tipo de variantes. En su evolución siguiente, de acuerdo al factor que la llegue a generar, podrá depender el tiempo de manifestarlo. Se podrá notar disminución en el nivel de conciencia, que es secundaria a la disminución del flujo sanguíneo cerebral y compromiso del sistema que mantiene en estado de alerta al paciente. Se notará tendencia a mantenerse con sueño constante y cada vez con menor oportunidad de responder a la estimulación corporal. En la medida de su compromiso reactivo se establecerá su pronóstico. Incluye en su progreso una lentitud intelectual y de ejecución, desorientación en el tiempo y en el espacio, estupor sin mostrar respuesta a la estimulación externa, teniendo en ocasiones un lenguaje y movimientos no relacionados al ambiente. Y finalmente, estado de coma, en donde la conciencia está perdida y solo se obtienen algunas respuestas corporales al dolor. Como manifestación de la compresión cerebral es muy importante. Posteriormente serán presentes alteraciones corporales con posturas anómalas, que incluyen en ocasiones déficit de la actividad en una mitad corporal. En las más graves va a haber rigidez corporal, brazos flexionados con empuñamiento, piernas extendidas o bien la otra variante, los brazos extendidos con rotación interna y la extensión del cuello. En los niños que aún no han terminado el cierre completo de sus huesos del cráneo, los que generalmente son menores de 2 años, las manifestaciones iniciales de dolor de cabeza y vómito puede ser que no se manifiesten, pero se podrá sospechar con los cambios que existan en la medición periódica de su perímetro craneal, que de preferencia se deben de revisar cada mes en el primer año y cada 2 meses durante el segundo para anticipar su evolución. La revisión del médico incluye en su exploración comprobar cambios en su cuerpo que hagan evidentes este tipo de trastorno. Para definir la causa y comprobar la extensión del daño, es necesario realizar estudios de imagen, como sería el ultrasonido, la tomografía, la resonancia magnética, además de estudios de laboratorio para descartar la presencia de infecciones o bien enfermedades especiales que la lleguen a originar. En la mayoría de las ocasiones,
no se deberá realizar extracción del líquido que circula dentro de la cabeza, que es el líquido cefalorraquídeo, ya que su salida súbita puede causar una descompensación en donde empuje el cerebro hacia abajo y se produzca la compresión que puede causar la muerte. Para el tratamiento es necesaria la atención de preferencia en una unidad de cuidados intensivos para supervisar de forma continua y bastante objetiva los efectos a los medicamentos administrados con evaluaciones del neurólogo y del intensivista en una forma conjunta. La neurocirugía se reserva para retirar tejido o acúmulo de líquido que esté produciendo el cuadro, o también para colocar una válvula para derivar por ahí el líquido o dispositivo para medir la presión que se llega a tener dentro de la cabeza. Habrá que considerar a todo niño que sufra de irritabilidad, dolor de cabeza, vómito y alteraciones de su actividad con esta posibilidad. No hacerlo puede afectar de una manera muy especial su pronóstico. Tómelo en cuenta. Si usted nota estos datos en su niño o en su familiar, no pierda tiempo y acude a una valoración para descartar este tipo de patología. Si el tema les ha interesado, pueden compartirlo a través de sus redes sociales con familiares y amigos enviando este enlace. Si ellos están interesados en conocer otros videos, pueden suscribirse a nuestro canal de video en YouTube, Pediatría Alevas. Sin más, me resta agradecer solamente su atención que nos ha dado en esta ocasión, esperando contar con su interés en nuestro próximo tema. Hasta luego y muchas gracias.